4 arriba, después vienen 4 en segunda línea y 4 en tercera línea. Fíjense bien, yo dirijo una organización y digo, primero, tengo un pensamiento estratégico en la primera línea. Tengo un pensamiento de planeamiento y táctico en la segunda línea. Y tengo un pensamiento operacional en la tercera línea. Veamos un ejemplo bien sencillo y concreto. Yo tengo un kiosco de revistas. Si yo manejo un kiosco de revistas, manejo los 3 niveles de pensamiento. Soy casi un genio, porque tengo que tener un nivel estratégico para saber dónde estoy parado y qué quiero ser. Tengo que tener un nivel táctico porque tengo que saber planificar. Y tengo que tener un nivel operacional porque tengo que hacer el laburo, porque si no, no me lo hace nadie. Cuando uno va saltando a las organizaciones, esos 3 niveles empiezan a separarse y empiezan a aparecer perfiles diferenciados. Y usted va a ver que el tercer nivel es el nivel de la ejecución por su propia naturaleza. No están nacidos para pensar, están para ejecutar, manejan los procedimientos, cosa que no es tan fácil hacer para todos. Veamos un caso más concreto y más preciso referente a esto. Si usted tiene una empresa de construcciones, el que trabaja en el tercer nivel es el carpintero, el plomero y el electricista. Si yo no tengo carpintero, plomero ni electricista, no puedo hacer la obra. Pero si yo tengo un ingeniero que dirija al plomero, al carpintero y al electricista para decirle dónde va a colocar la plomería, dónde va a ser el sistema eléctrico, dónde va a poner y dónde va a tener que poner las paredes, ese sistema no funciona. Es el segundo nivel que hace el planeamiento. Y si no tengo el primer nivel, que es el que piensa cómo funciona el mundo, para hacer una casa que alguien la va a querer comprar, que dé la mente de los clientes y la mente de la gente que quiere comprar, yo no podría hacer nunca un edificio. Voy a ver si les puedo mostrar un dibujo de cómo funcionan los 3 niveles de la organización. Acá está cómo se mira la organización. ¿Recuerdan esto que estábamos mirando recién? Las organizaciones se trabajan sobre 3 niveles. ¿Cómo yo diseño una organización? Yo diseño la organización cuando conozco las aptitudes y las actitudes de los participantes. ¿Qué quiero decir con actitudes? Las 3 actitudes centrales son cooperar, coordinar y conocer. Cooperar, en realidad, tiene que ver con la capacidad que tengo de escuchar al otro y poder construir junto con el otro el mundo que yo voy a vivir. Pero este primer nivel de cooperar opera en el nivel estratégico. La estrategia tiene ciertas características. Es intangible, es inconexa, es imprevisible, es desestructurada. En una palabra, no sé cómo pensar en términos estratégicos. No sé cómo se construye el mundo y nadie puede construir el mundo si no escucha al otro. Estando una vez en los Estados Unidos hace un tiempo, una anécdota que yo nunca la cuento porque a veces me parece contradictoria en sí mismo, conversando sobre el tema de las Malvinas con un americano, me dijo, hemos perdido la guerra. Y yo lo miré y le dije, pero vos perdiste la guerra. Sí, nosotros perdimos la guerra. La guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Ustedes jugaban de segunda mano. La intencionalidad es quién se quedaba con la Argentina o quién se quedaba con el Atlántico Sur. Nosotros teníamos preparado quedarnos con el Atlántico Sur, con una maniobra que habíamos armado en relación a lo que ustedes pensaban. Yo me quedé mirándolo y la conversación continuó con varios ribetes relacionados con el punto y me dijo, tú lo que no entiendes es que el mundo para los Estados Unidos se maneja controlando 5 núcleos de poder. Y me dice, los 5 núcleos de poder son Japón, que tenemos las Fuerzas Armadas nuestras ahí, lo tenemos localizado. El segundo núcleo de poder es Alemania, que la tenemos controlada, con lo cual controlamos Europa.
Desde Japón podemos intentar controlar el Asia. Y desde Alemania controlamos Europa. Irán, que es un pueblo con una alta cultura diferente, es musulmán pero no es árabe, tiene el control. Sudáfrica, que sabiendo que controlando Sudáfrica nos quedamos con el resto del África. Y Argentina, que es el país líder latinoamericano. Si controlo la Argentina, me quedo con Latinoamérica. Si ustedes se mantenían en el poder con esa corriente ideológica existente, nosotros podríamos haber tenido la esperanza de controlar Latinoamérica. Lo miré y dije, evidentemente, la estrategia es inconexa, desestructurada, imprevisible. Cada información que me llega es contradictoria con la otra. El arte de este nivel es darse cuenta que uno tiene que vivir permanentemente trabajando para ver cómo va estructurando y conectando las ideas para poder definirse dónde uno está parado. Por eso ha surgido últimamente una corriente psicológica o sociológica que se llama la cartografía cognoscitiva, en la cual el ser humano en algún lugar se lo ubica en un punto, y ese punto es como si tuviéramos un mapa de la ciudad de Buenos Aires, uno sabe dónde está parado. En el caso de Forrest Gump es el típico ejemplo de un hombre que vive en un mundo que no sabe dónde está parado. Esta película ha sido muy interesante. Ahora tenemos el segundo nivel que coordinamos. El primer nivel nos va diciendo a nosotros qué es lo que queremos ser. Y fíjense que cuando yo le decía la idea de Turing, que no lo condenaban porque no había faltado la ley, porque la ley es del tercer nivel, no corresponde a un análisis individual, personal, sino que corresponde a un análisis de tipo definitivo, racional, perfecto y no discutible. No se piensa, se cumple. No se condena a los seres humanos, se fija si cumple con la ley o no cumple con la ley. Entonces tenemos el nivel segundo, que es coordinar, que es el que planifica, como habíamos visto en la obra. Hay alguien que sabe hacer el trabajo, hay otros que coordinan lo que los otros saben hacer, y finalmente están los que cooperan, que son los que definen a dónde tenemos que estar. En esa forma nosotros tenemos tres actitudes centrales, que es cooperar, coordinar y conocer. Dentro de esas tres actitudes, yo tengo que saber decidir nada más que tres cositas: con interactuar, seleccionar y conducir. Vayamos a ver cómo se decide y vayamos a ver cómo se va construyendo la decisión. Yo tengo que decidir y comunicar. El nudo central del siglo XXI es la comunicación. Ya no se dice, fíjense qué interesante, se dice, la comunicación no es lo importante es el medio que comunica, porque el que le instala las ideas en la mente es más el medio que la comunicación. Cuando uno analiza los medios de comunicación, uno toma, por ejemplo, el que decíamos de Sean Turing. Turing es el padre de la informática y todos sus proyectos fueron financiados por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Es decir, que surge como una consecuencia de tipo político, militar. Y entonces uno va viendo que en el siglo XXI el mundo se maneja por el poder, y el poder tiene tres monedas de cambio, que es el poder económico, es el poder militar y es el poder político. Y entre los tres se va construyendo el poder. No se pueden ver en forma aislada. Había un viejo pensador que decía que el poder se construía con tres monedas de cambio. La moneda de cambio más elemental eran los fusiles, las monedas o los votos. Y con esas tres uno iba construyendo la posibilidad de tener un poder. Y con eso se iba construyendo. Cuando ustedes trabajan en el primer nivel, fíjense ustedes cooperar. Comprende. ¿Qué significa comprender? Ver cómo funciona el todo. Y yo veo cómo funciona el todo cuando conozco cómo funcionan las partes. Y las partes vistas en un todo, y un todo vistas en una parte. Comprende. Tiene la sabiduría de saber cómo decidir.
no tiene conocimiento, tiene sabiduría. Trabaja fundamentalmente en el ámbito de las dialécticas de las voluntades. Boffre hablaba claramente sobre la dialéctica de las voluntades, refiriéndose fundamentalmente a que la dialéctica de las voluntades es el mundo de la estrategia, porque si yo insulto a una persona, estoy cambiando el mundo, por eso le llaman el mundo de la dialéctica de las voluntades, que es este que está ahí arriba, mientras el mundo que está abajo es de la heurística, es del conocimiento de los hechos. Y el mundo que está abajo es el mundo de los algoritmos, es el que repite y no sabe más que eso. Fíjense que el único que vive la realidad del mundo es el segundo nivel. Él ve cómo funciona el mundo. Y el último nivel, no, él mira los procedimientos. Cuando ustedes van a un banco se van a dar cuenta. Llegan a un banco y miran los procedimientos. Esto me recuerda que un día cuando fui a sacar el carnet de conductor de mi hijo, entonces la chica entró a mirar los documentos y vio, señor, pero acá falta, en la partida de nacimiento le falta el número de la cédula de identidad de los padres. Y el requerimiento para que yo le pueda dar el carnet de conductor a su hijo y que figure el número de la cédula de identidad o el documento identificatorio de los padres. Digo, pero mi hijo nació en Estados Unidos y en Estados Unidos no hay libreta de enrolamiento ni cédula de identidad. Ah, dice, entonces no le puedo dar el documento. Ella no podía ver la realidad. La realidad para ella no existe. La realidad es el algoritmo, pero no se vayan tan lejos, vayan al banco. Llegan al banco y la cosa más estúpida, o yo, por ejemplo, que siempre lo veo a mi contador, que lo tengo ahí atrás, cuando viene la FIP y me aplica una multa. ¿Era una multa? Sí. El cobro de intereses. Tenía que pagar los intereses de una deuda que no tenía. ¿Cómo pago los intereses de la deuda que no, señor? Porque usted, la ganancia presunta, usted no la tuvo, correcto. Pero los intereses que generan los pagos que usted debió haber hecho de la ganancia presunta están en pie. Yo digo, ¿pero quién escribió esto? No dice, acá dice el reglamento. Es decir, cuando usted entra a rascar, se da cuenta que el tercer nivel es un nivel apartado de la realidad, porque la única realidad que maneja es el algoritmo. Si no maneja un algoritmo, maneja el conocimiento de las leyes de la naturaleza, pero no maneja más que eso. Pero vamos viendo uno por uno cómo se van armando las cosas. En la interacción humana, fíjense que nosotros, en el primer columna, yo hablaba de la dialéctica. ¿Cómo razona el segundo nivel? El segundo nivel tiene racionalidad inductiva, y el tercero deductiva. El razonamiento es perfecto, conoce todo lo que tiene que hacer. No sirve para nada para el planeamiento, y mucho menos para la conducción. Los tres niveles son fundamentales en la vida del ser humano. Tengo que saber a dónde ir, tengo que planificar cómo ir y tengo que conocer cómo hacer. Pero fíjense en la vida diaria de ustedes mismos. Yo sé exactamente lo que tengo que pagar en mi casa. Luz, gas, teléfono y no sé si otras cosas más. Y armo mi paquete. Hay algunos que son ordenados, saben planificar, ordenan su pago. Hay otros que no pueden ordenar su pago, no le da la cabeza para ordenar. Pero esto visto en esta pequeña dimensión parece intrascendente, pero en las grandes organizaciones van a ver ustedes los tres perfiles de los seres humanos. El que conoce, que no siempre sabe planificar, que no siempre sabe a dónde ir. Porque yo puedo ser un buen carpintero, pero no saber qué casa hacer. Yo puedo ser un excelente plomero, pero no entender dónde voy a poner el baño. Entonces yo necesito a alguien que me diga dónde va el baño. Pero además necesito a alguien que me diga qué edificio quiere construir. Entonces ustedes tienen los tres niveles bien definidos. Fíjense acá, cuando hablamos de la comunicación. Perdón, le quería decir, si hay alguna pregunta, somos pocos, podemos hacer un diálogo, Así que
Si vos querés preguntarme algo. La relación entre la estrategia y la teoría del caos. Es absoluta, porque la estrategia es la teoría del caos. Porque la estrategia y la teoría del caos viven simultáneamente. Porque la estrategia es imprevisible. Por eso cuando les cuento la anécdota del americano, que me parece que la guerra entre ellas en Estados Unidos, yo he vivido toda mi vida que eran ellos dos contra mí, me doy cuenta que no puedo. Toda la teoría del caos se monta en la imposibilidad de conocer cómo se funcionan las cosas. Y esto es lo que hace que el argentino no interprete el mundo donde está parado. Porque el argentino tiene solo formación de tercer nivel. Tiene una teoría deductiva. Yo voy al colegio, a la universidad, y dice, buenos días, dígame en qué año nació San Martín. Ay, San Martín, no me acuerdo, ha pasado. Eso es conocimiento. No le desarrollé. Tiene que tener conocimiento, claro, tiene que tener conocimiento. Si no sabe manejar un martillo, mal puede resolver los problemas. Pero el que tiene un martillo en la mano ve al mundo como un clavo. Y nosotros parece que vemos al mundo de una sola manera. Ahora, cuando ustedes relacionan esto con el lenguaje, van a encontrar la inmensa relación entre el lenguaje, porque el que realmente construye el mundo es el lenguaje. Cuando Gramsci, ya que somos pocos acá, que somos todos más o menos conocidos, fíjense ustedes la construcción del terrorismo en la Argentina. Primero, ¿cómo hago yo para instalar y destruir como objetivo central el sistema de defensa argentino? No para condenar a nadie, para destruir el sistema de defensa. Porque ese es el objetivo real. El otro es secundario. Pero yo tengo que instalar el otro porque este es imposible. Y para instalar el otro tengo que construir el lenguaje. ¿Con qué lenguaje construyo? ¿Cuál es el lenguaje que instalo? Primer lenguaje. Monopolio del poder. ¿Sí? El Estado tiene el monopolio del poder. Pero esto viene en el siglo XIV, estos hijos de perla, pero me lo instalaron igual. Yo todo el libro le dedico con pleitesía a Gramsci o a Foucault, si usted no lo quiere. O si el mismo, ya no es lo mismo el siglo XIX que el siglo XX. ¿Por qué Gramsci? Porque Gramsci ataca violentamente al pensamiento marxista. Marx decía, el mundo se divide entre la superestructura, donde están los valores culturales, y la infraestructura, donde está el ejército y los aparatos de coerción. La fuerza y la coerción. Con estos dos elementos, yo controlo el mundo. Bien, perfecto. Entonces viene el Che Guevara y dice, mi único objetivo es destruir el ejército, y el resto no me importa, no existe. Entonces se viene contra nosotros, contra los militares día y noche. Con lo cual, todo el sistema del terrorismo de Estado es una relación entre el terrorismo de un lado y el terrorismo de otro. Inventamos la palabra terrorismo de Estado, que todavía no sé qué quiere decir. Pero sigamos con el monopolio del poder. Gramsci demuestra que el poder no está en la infraestructura, está en la superestructura. Y comienza a hacer un trabajo de las casamatas culturales. Y dice, las casamatas culturales son igual que las casamatas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdan? Cuando había esas luchas de posiciones, en las colinas se ponían las casamatas para defenderse y poder evitar que el enemigo ataque a las casamatas. Entonces, si nosotros vamos dominando las casamatas culturales, la infraestructura no existe. Entonces yo voy a llamar el mundo hegemónico y el mundo dominante. Y tiene escrito en los cuadernos, que es la obra monumental, de cómo se hace y se monta una estrategia de esta característica, en la cual ellos van apuntando hacia la construcción de las casamatas culturales. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué casamatas construyeron estos? Porque los militares, como siempre, tenemos una capacidad infinita para entender el mundo dominante, no el mundo hegemónico. No tenemos ni idea de cómo funciona el mundo hegemónico. Nosotros lo único que sabemos es usar la fuerza, no conocemos otro mecanismo. Entonces les dijeron que
que en la Universidad de Buenos Aires se había instalado una casa máster cultural marxista montada por los gramscianos. Entonces, ¿qué hicimos? A destruir la universidad. Porque otro día no tuvimos. Pero no es una guerra de fuerza, es una guerra cultural. Yo tengo que cambiar el lenguaje. Me instalan el lenguaje y comenzaron a trabajar en una construcción lineal, un pensamiento lineal, que le obliga al que tiene pensamiento lineal poderse manejar con pocos principios para entender el mundo donde funciona, porque no puede tener varios principios, no puede vivir en un mundo con varios imprevisibles, inconexos. ¿Qué quiere decir con inconexo? Que tengas informaciones contradictorias. Por ejemplo, este americano me tiró todo el cartel abajo. Pero cuando yo voy indagando cómo se construyen las ideas, empiezo a pensar en el lenguaje. Fíjense, monopolio del poder. Nadie cree, no existe el monopolio del poder. No existe. Tal no existe que cuando Kissinger escribe su libro, creo que se llama La diplomacia, le dedica varias hojas al Weiqi, que es ese juego Go, que es un juego enorme, ¿no? Que creo que tiene 14 casilleros por 14 casilleros, y cada uno juega con ficha blanca y ficha negra, ficha blanca y ficha negra. Gana el que más casilleros ocupa. Entonces, ¿y qué hace usted con esto? Nosotros se lo enseñamos al curso superior de estrategia del Ministerio de Defensa. Bueno, ¿qué es el curso superior de estrategia? ¿Por qué enseñan a estos imbéciles? ¿Y por qué lo enseñan? Porque están acostumbrados a jugar el ajedrez, en donde si yo mato al rey, gano la partida. Y acá se gana la partida cuando voy ocupando simultáneamente muchos lugares. La puta, entonces yo tengo que pensar, primero, ¿dónde estoy parado en el mundo internacional? Segundo, ¿cuántas empresas participan? Y luego hacer un juego entre todos los participantes. Y lo fundamental para que un país pueda saber dónde está parado es tener un sistema de inteligencia estratégica de primer nivel. Permítanme que les diga por qué. A mí se me ocurrió un día en un curso de 20 alumnos dar como tema de trabajo interpretar la guerra de Siria. Y para interpretar la guerra de Siria hay que ver quiénes son los participantes. Y entonces, claro, Hezbollah, perfecto, ISIS, muy bien. El ejército islámico, perfecto. Siria, muy bien. Jordania, también Jordania. Israel, bueno, claro, Israel. Arabia Saudita, claro, Arabia Saudita. ¿Qué más? Egipto. Alemania, sí, Francia, Inglaterra, China. Pues, ¿cuál es la intencionalidad de cada uno en este juego? No, te faltan las petroleras. ¿Qué petrolera? Exxon, te falta Shell, y cuando terminas de ver, y después, ¿cómo es el juego este? ¿Cómo se juega esto? Y entonces aparece ¿cómo se llama? La democracia, la nueva democracia que aparece en Siria, en el Líbano. Y todo esto es una cosa de dificilísima complejidad. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre Irán y el resto? No, Irán viene de la corriente ideológica persa, porque son persas que se convierten a los musulmanes, claro, ¿y esto qué es la persa? ¿Qué tienen que ver los persas? Y los persas tienen que ver mucho acá, porque los persas no son iguales que los árabes, aunque todos tengan en este momento una ideología compartida. Y luego, pero todo esto, ¿qué era esto? Era el Imperio Otomano. ¿Cómo el Imperio Otomano? Cuando ustedes terminan de hacer este análisis, no saben dónde están parados. Solo pueden saber dónde están parados si usted tiene un equipo de 100, 200 personas que van estudiando la conducta de cada uno. Porque lo importante, lo esencial, lo trascendente, lo que realmente interesa, es invisible a los ojos. Todo lo que ustedes vean no es importante. ¿Y qué es lo invisible a los ojos? La intencionalidad de los participantes. La intencionalidad no son ni malvados ni buenos. Cuando yo veo y digo, Walmart cuando tiene 500.000 millones de dólares, gana, y Apple, ¿qué tiene que ver con eso? No, nada, Apple vende computadoras, sí, pero si a vos se te van a ganar de comprar la computadora, ¿qué hace Apple? ¿Trabaja sobre eso? ¿Cómo sé lo que piensa Apple? ¿Cómo sé lo que piensa Johnson & Johnson?
cuando a fines del siglo XIX los americanos dicen claramente entre ellos: señores, el que no tiene poder jamás será rico. ¿Y qué hacemos? Las pequeñas empresas deben juntarse para construir las grandes corporaciones. Sin grandes corporaciones no hay posibilidad de ser rico. Porque usted no tiene poder, no tiene credibilidad. Porque como dice Nietzsche, el poder es aquel que tiene la voluntad de crear la verdad en la mente de los demás. Y la verdad es una mentira no probada. Pero yo tengo el poder. Y el mundo va a quedar dividido en dos partes, tal cual la plantea Hegel. El mundo, el mundo de los amos y el mundo de los esclavos, donde el amo está dispuesto a morir por el poder. Y el esclavo no. El esclavo de la libertad, igualdad, fraternidad, democracia. Eso para los esclavos. Para el amo es el que define lo que hay que hacer. Y cuando ustedes rastrean el siglo XX, se dan cuenta de un hecho fundamental. Wilson, principio del siglo XIX, principio del siglo XX, empieza a hablar de que no estoy de acuerdo con la posición de los ingleses referente al equilibrio de poder. Acá hay que instalar una única ideología en el mundo. Tal como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la reina Salisbury, estos codiciosos y vulgares, me parece que tarde o temprano van a imponer su idea. Porque la ideología es la que le construye el poder. Y el poder se maneja con ideología. Entonces yo me pregunto a veces si la democracia, porque acá parece en la Argentina que nosotros somos demócratas desde hace 30, 40 mil años, ¿no? El mundo es demócrata, el mundo es demócrata a partir del momento que Estados Unidos ganó la guerra. ¿O creen que no la impusieron? ¿O creen que es un modelo perfecto? No, pero como dice Churchill, porque para nosotros somos muy rápidos para pensar siempre con el mismo argumento. No tenemos, son argumentos internos. La democracia es un sistema malo, pero no conozco otro mejor. Ya está, qué maravillosa obra del pensamiento. Es como, fíjense, el Twitter es una creación espectacular. Son 144 caracteres. ¿Saben por qué son 144 caracteres? Porque el hombre no puede pensar más de 144 caracteres. Si el mensaje es más de 144, no penetra. Entonces yo tengo, ¿cuál es el que? Yo en una parte del libro hago un relato sobre la guerra de las Malvinas y digo, lo instalado en la Argentina es un borracho para resolver su problema económico, toma la Malvinas. Perdón, manda a matar a los chicos a la Malvinas. Magnífico, esto es una construcción de una dimensión comunicacional exquisita. Porque lo que el mundo ha aprendido en los últimos 50 años y que es lo que le ha permitido avanzar es: no pienso, luego existo. ¿Se acuerdan aquella famosa frase de Descartes? Pienso, no, ya no más. Hablo, luego pienso. Si yo te construyo un lenguaje, tú piensas. Fíjate, para mandar preso a los militares yo necesitaba dos palabras: monopolio del poder y terrorismo de Estado. Si yo no te instalé esas dos palabras, no los puedo mandar preso. Entonces el terrorismo de Estado, como tiene el monopolio del poder, es delito de lesa humanidad. Y Berlinski, que mató 50 personas, no, él no tenía el monopolio, pero mató 30 tipos, no. Pero este firmó un papelito, y sí, el papelito del monopolio del poder va a la cárcel. Entonces usted dice, ¿está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es así como se maneja. Pero como está tan exquisitamente armado, no puedo pensar que de Bonafini, el líder de la línea de derechos humanos, el líder, porque puede ser una persona querida o no querida, pero es el líder. Han construido con
con una simpleza monumental el liderazgo. Las palabras son claras, precisas, inventan el terrorismo Estado. El terrorismo Estado no existe, porque no vamos a entrar en la discusión, pero ustedes ven cómo arma la ideología. Entonces, cuando yo entro en la guerra de las Malvinas y digo eso, entonces entro a fundamentar con la idea del americano y no puedo entrar en la lógica. La lógica me queda fuera. No puedo, por más que yo intente explicarle a la gente por qué no es así, las palabras estas, cortas, precisas, de menos de 144 caracteres, han penetrado con una hegemonía perfecta. Nosotros nos quedamos sin ejército porque no tenemos hipótesis de conflicto. No hay hipótesis de conflicto, no hay nada. Y los americanos, bueno, sí, los americanos, sí, pero los americanos tienen un ejército que les cuesta 700.000 millones de dólares por año. ¿Qué van a destruir la humanidad? Bueno, no por si acaso. Tienen 24 submarinos. Cada uno de los submarinos tiene una capacidad, una potencia destructiva equivalente a 5.000 bombas de Hiroshima. ¿Escucharon? 5.000 bombas de Hiroshima. Con una cultura totalmente diferente. O sea, vamos a entrar un poco. ¿Qué significa la cultura? La cultura tiene 3 pilares. La ideología. Segundo, la experiencia. Y tercero, el conocimiento. Pero lo importante es la ideología, porque la ideología no es un posicionamiento filosófico o antropológico. La filosofía, la ideología en el fondo, es una creencia que me mueve a la acción. Y lo peor es que no la conocemos, ni siquiera la nuestra. Por eso cuando uno dice, vamos a trabajar en la inteligencia estratégica, y cuando vamos a trabajar en la inteligencia estratégica, van a ver que para decidir en esta primera fase, el 95% o el 90% de mi tiempo lo hago en la inteligencia estratégica. De ahí la importancia de la CIDE. Pero no para ver si vos sos homosexual, o te gustan las mujeres, o te afanaste la guita. No. Ellos me tienen que decir a mí cuál es la ideología de todos los participantes que nos afectan en forma directa o indirecta. Esto es lo que uno ve. La ideología es difícilmente capturada. Y por eso nosotros venimos construyendo un país que no termina de interpretar. Ahora, ustedes imagínense, cuando ustedes van a pensar en la totalidad, es muy difícil pensar en la totalidad. No se le viene destruyendo en sí mismo. Nosotros teníamos entonces el primer nivel, que era lo que habíamos definido, la cooperación, y la dimensión. Y fíjense ustedes cuando yo hablo de la comunicación tiene 3 niveles también. El estratega solo comunica por la dimensión pragmática, no